segunda parte de hoy jueves acá en el Foro Gastronómico, segundo Foro Gastronómico del Chaco, Triángulo Chaqueño del Sabor, maíz, ají y maní. Paola, por favor. Para dar inicio a la segunda parte del día de hoy, vamos a recibir al señor Juan Fernando Arévalo González, es consultor de la Fundación Valles, que nos va a exponer el maní, el cultivo de oro. El señor Juan Arévalo es máster en Administración de Empresas y en Poscosecha y Tecnología de Alimentos de la Universidad de La Vaina, La Vieja, en Bélgica. Tiene posgrados en Poscosecha de la Universidad de California de Rice, en Estados Unidos, y en Agroindustria y Tecnología de Alimentos en la Universidad de Jerusalén, en Israel. Es licenciado en Ingeniería de Alimentos. Su experiencia geográfica de trabajo y estudios se da en 5 departamentos de Bolivia, y en los Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Israel y Colombia. Tiene experiencia en gestión de proyectos de desarrollo agrícola, gerencia y administración de proyectos, gestión de micro, pequeñas y medianas empresas, sistemas de mercado, exportación de productos agrícolas y metodologías participativas de planificación estratégica y operativa, seguimiento y evaluación de proyectos. Actualmente se desempeña como gerente de programas de la Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario de los Valles. Un fuerte aplauso, por favor, para dar la bienvenida. Primero, agradecer al personal y a los responsables del foro. Realmente nos hemos sentido, gracias, muy halagados de haber sido invitados y poder transmitir algo de lo que estamos trabajando, gracias de lo que estamos trabajando en materia de maní. La institución con la que trabajo es la Fundación Valles, es una institución que viene trabajando en desarrollo agrícola en todo el país, pero el maní y el ají son dos de los grandes programas en los que trabaja. Entonces hoy día, tratándose del público que tenemos, que son estudiantes de gastronomía y hotelería, me he permitido hacer una combinación de una presentación para darles algunas cifras, pero por otra parte darles algunos temas de carácter práctico. Creo que pueden servirles a ustedes ya en su vida profesional. Es que el maní es, o más bien Bolivia es el centro geográfico de origen del maní. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el maní ha nacido en Bolivia. Sin embargo de ello, hasta el año 2007 no aparecíamos ni siquiera en el mapa mundial de lo que es la producción del maní. En el contexto mundial no aparecía Bolivia como un productor, mucho menos obviamente como un oferente de maní. Pero realmente, al ser nosotros la cuna del maní, hay una biodiversidad, una diversidad increíble de maníes que no se puede encontrar en ninguna parte del mundo, ¿no? En Bolivia se han identificado, gracias, alrededor de 62 razas, si ustedes quieren, en palabras vulgares, tipos de manís. Pues imagínense, eso es muy difícil de encontrar en otros países. Y ahora que estamos hablando del Chaco, la importancia del Chaco es, geográficamente, es vital también el tema del maní. El maní ha nacido en Bolivia, pero ha nacido en el Chaco, ¿no? Específicamente, hay un doctor, paradójicamente, en Bolivia, es un doctor argentino, que es el doctor Krapovicas. Él ya está retirado, pero es una eminencia en el tema de maní, que ha estudiado muchísimo los maníes bolivianos. Krapovicas ha identificado a la comunidad de Ipa. La comunidad de Ipa es una comunidad que está a 30 kilómetros de Villamontes, su municipio que está en el departamento de Tarija. Entonces, el primer tipo de maní que encontró se llamó Araches ipaenensis, que justamente es uno de los primeros, el único hallazgo que se ha encontrado de ese
de ese tipo de maní, de ese pariente silvestre del maní. Y ahí es que ya es contundente actualmente de que el maní ha nacido en Bolivia y en el Chaco. Antes había todavía, hasta hace no más de 5 años, había todavía una discrepancia de si había nacido en el Chaco argentino, en el Chaco paraguayo, ha nacido en el Chaco boliviano. Quiero comentarles algunas cifras para que tengamos alguna idea, ¿sí?, de lo que es el maní. Nuestra producción local de maní no es grande. Para darles una idea, en Bolivia producimos, de acuerdo a nuestras últimas cifras, un poco más de 13.000 hectáreas. Y eso genera una producción de unas 17.500 toneladas de maní. Para darles una idea, simplemente, nuestros vecinos, Argentina, que son ahorita, gracias, son líderes en temas de exportación en Latinoamérica de maní, han llegado actualmente a 1 millón de toneladas, ¿no? Entonces, eso puede darles una idea de que todavía somos muy, muy pequeños en temas de maní. Pero cuán estratégico es el maní, vamos a verlo enseguida, ¿sí? En Bolivia ya ha comenzado la producción orgánica también, pero bien, bien pequeñita, ¿no? No hay ahorita más del 5% del maní que se produce en Bolivia es orgánico certificado. El 95% del maní que se produce en Bolivia es convencional. Lo interesante del maní es que además está fuertemente vinculado al pequeño productor. Alrededor de 17.800 productores producen maní en Bolivia. Eso quiere decir que más o menos cada productor destina máximo 1 hectárea a producir de maní, ¿sí? Y siempre produce junto con otros productos. De ahí es que me parece tan interesante el que han propiciado ustedes este triángulo, que en realidad no es solamente un triángulo, es más de un octógono, ¿no? Es decir, hay una cantidad enorme de alimentos en el Chaco. Bueno, siguiendo con las cifras todavía, ¿sí? Lo interesante también del maní es que el maní se consume mucho localmente. Hay otros alimentos que seguramente no se consumen mucho, pero realmente en Bolivia somos un país de consumo intermedio a nivel mundial. Vamos a ver enseguida el per cápita, ¿ya? Pero también obviamente tenemos exportaciones, alrededor de unas 6.800 toneladas se destinan a otros mercados, particularmente al mercado peruano. Al mercado peruano también hay un proceso de contrabando vía desaguadero de Bolivia hacia Perú de aproximadamente unas 2.000 toneladas que no están registradas, ¿sí? El resto, nuestro país está consumiendo alrededor de unos 4.700 a 5.000 toneladas de maní. Y bueno, la producción o las áreas de producción de Bolivia de maní son realmente diversas, muy diversas. Va desde lo que son los valles interandinos, digamos, y los valles mesotérmicos en el cono sur de Cochabamba, por ejemplo, Mixquiá, Gil, etc., pasando por todo lo que es los valles de Chuquisaca, ¿no? Tanto Chuquisaca Norte, desde Icla, bajando hacia el Villar, Villa Serrano, Padilla, Alcalá, y yendo hacia las estribaciones del Chaco en Monteagudo, luego Guacareta, y más hacia el sur incluso, hasta Yacuiba en Tarija, Villamontes por supuesto, y hacia la derecha en todas las tierras bajas de la Chiquitanía, en Mineros en Santa Cruz, el Chaco cruceño por supuesto, e incluso nosotros aquí he sacado del mapa para un poco llevarlo hacia allá, hacia el extremo. Incluso hemos hecho nosotros recolectas de maní en Rurrenabaque. Entonces realmente el maní está en todo Bolivia, no es que solamente está en un solo departamento, ¿no? Ahora, refiriéndonos un poco al trabajo de ustedes, ¿no? En Bolivia somos unos consumidores, somos un país de consumo intermedio, así nos podemos catalogar, ¿no? Los Países Bajos, Holanda, están ahorita como los principales consumidores junto a los asiáticos de maní.
Nosotros tenemos un per cápita de 2.35 kilogramos persona año. ¿Sí? Y de ahí que es bien interesante en términos no solamente de mercado, pero en aspectos de consumo, de seguridad alimentaria y todo el contexto que puede tener a nivel gastronómico y que de por sí tiene el maní en Bolivia. En Bolivia podemos distinguir tres grandes grupos, tres grandes áreas, tres grandes ámbitos donde se consume o se utiliza el maní. ¿Sí? Una primera grande área es el tostado de maní, ¿sí? Que ocupa más o menos el 30%, es un negocio del 30% del total del maní que se come en Bolivia y se consume o se vende. Para ustedes esto debe ser como muy común. El maní tostado en vaina es un maní de fiestas, ¿sí? Se consume en el Gran Poder, se consume en Urcupiña, se consume en las fiestas locales, regionales. Siempre está fuertemente vinculado, qué sé yo, a los rosquetes, a las masas, y esa es una característica esencial del maní tostado. Vean cuán importante es el negocio del maní tostado en Bolivia. Y el maní tostado se consume en este momento mucho en el altiplano. Potosí y Oruro son grandes consumidores, pero también hay canales que se conectan a todas las migraciones del norte, a Cobija, en Pando, en Beni, que consume bastante ahora por todas esas migraciones de gente que ha ido de Oruro, de Potosí, de La Paz. Bueno, el otro gran rubro, o el otro gran área, digamos, donde está consumido el maní, es la culinaria, la gastronomía, ¿no? Que es un rubro sumamente interesante para este país, porque el 45% del total de maní que se consume en Bolivia va a canales de gastronomía, ¿sí? Llámese restaurantes, llámese la caserita que produce las salsas para el anticucho, en fin. Entonces, es una cantidad bastante considerable. Y el tercer rubro, que ha crecido muchísimo en estos 10 años, es uno de los rubros más prósperos en temas de maní, es lo que llamamos el maní de industria, ¿no? Maní de industria ha crecido en 10 años desde el 15% al 25%, un 10% de crecimiento en 10 años, que parece poco, pero verdaderamente es notable en términos de los volúmenes que se mueven. Desde la caserita que vende el maní salado en las calles, ¿no? en sus carretillas, hasta ya los nuevos grandes empresarios, medianos empresarios que han abierto nuevas líneas de transformación de maní y que le han dado una nueva sofisticación a los snacks a base de maní. 4 productos se pueden se han diferenciado en cuanto a su volumen de movimiento. El maní confitado, que es básicamente el maní repelado con una cubierta de azúcar caramelizada. El maní salado, que es básicamente un maní fritado o algunas veces horneado empapado en sal. El maní garapiñado, que es el maní con tegumento, con la cutícula roja, digamos, y también recubierto con caramelo. Al recubrirse con caramelo obtiene este color color garapiña que llamamos, ¿no? Un color medio púrpura, ¿no? Y este que se llama el maní tipo japonés, que no ha entrado con mucha fuerza en Bolivia, nuestros vecinos paraguayos consumen mucho. Ahora en el oriente la empresa Shirosawa ha comenzado, por ejemplo, que es un maní con una cobertura de una fécula de arroz, de ahí el nombre de maní japonés. Entonces no lo debió ver mucho en el mercado, recién está empezando a entrar por algunas marcas, sobre todo paraguayas, reitero. Y lo interesante de este tipo de snack es que se puede utilizar en la fécula cualquier sabor a pizza, sabor a queso, etc. Entonces puede diversificarse mucho más el uso de este tipo de snacks. Para el uso de
en industria y para el uso en gastronomía, la base fundamental es lo que llamamos el maní repelado o el maní tipo blanching o blanched, que es el maní al que se le extrae la cutícula o el tegumento rojo o el tegumento no necesariamente es rojo, el tegumento, para que este maní crudo en grano sirva para procesos posteriores de fritado, de horneado, de molido y después hervido, para el caso de refrescos, chichas de maní, en fin, ¿no? Entonces este sector, este rubro ha crecido muchísimo. Hasta hace nada más que 2 o 3 años se estaba repelando casi manualmente. Actualmente ya, sobre todo en Monteagudo, se ha desarrollado una industria. La gente de la empresa Agrimach ha desarrollado maquinaria local para poder repelar. Entonces este maní blanche ya ahora se produce en grandes cantidades y es un sector realmente creciente, porque antes la caserita o cualquier persona tenía que agarrar el tegumento, el grano con tegumento, y todavía pelarlo con los dedos. Ahora es un producto intermedio que sirve como un insumo realmente para el resto. En maní les había dicho que hay como 62 razas de maní identificadas, por lo tanto un gran potencial para ustedes como futuros gastrónomos, es que tengan ustedes justamente lo que decía hace un momento el señor, decía que generen ustedes innovación, que generen inventiva. Para cada maní, hay un maní para cada uso en Bolivia, realmente, y ahí es simplemente un poco de imaginación para generar nuevos platos, nuevas combinaciones. Vamos a ver un poquito más tarde, van a ver que el tenor graso, el perfil organoléptico de los maníes bolivianos es absolutamente espectacular. Por tanto, pueden encontrarse nuevos usos y alternativas para la gastronomía. Aquí les muestro, digamos, 4 de los maníes más emblemáticos de Bolivia, ¿no? Más icónicos de Bolivia. El maní colorado, y precisamente del Chaco, además, los 4. El maní tipo colorado, ¿no? Que localmente manejamos nosotros como 4 variedades, quizá más: colorado de oferenda, Pitavalle 2000, el lobero bola, bueno, el lobero es este otro. Luego está el bayo grande de Yacuiba, también muy icónico por su gran contenido de grasa, y este que se le llama el tubito o guano de oveja, cada uno con sus particularidades realmente, ¿no? Y vamos a ver enseguida una multimedia. Esta es como una multimedia de unos 7 minutos que hicimos para promocionar el maní boliviano en su momento, los diferentes tipos de maníes, con miras a que clientes de afuera estén interesados en la compra de los maníes en
a nivel comercial, a nivel mundial, solamente se conocen estos tipos de denominaciones, ¿no? El tipo Virginia, Valencia, Runner en español. Para poder competir en el mercado global, digamos, se necesita situar cada uno de los maníes que tenemos, o tiene una denominación local en alguno de estos cuatro grandes tipos de maníes, ¿no? Uno de los ejemplos que quería mostrarles también es que a partir de esta gestión que se hizo, trabajamos mucho con un grupo holandés que se denomina el grupo Intersnack. El grupo Intersnack en el año 2011 desarrolló un snack a base de estos 4 maníes que les he mostrado, los 4 maníes del Chaco, obviamente indicando como el maní de origen, ¿no? El maní de la cuna de donde ha nacido el maní, es el maní boliviano. Y a diferencia de los otros maníes, de otros snacks, han utilizado una estrategia de mercadeo bien interesante, y es que realmente los tegumentos de los maníes bolivianos son únicos en el mundo. El overo no van a encontrar nunca ustedes un tegumento como el overo, que es blanco y medio rojizo como esto, ¿no? Entonces lo que han hecho ellos es fritar el maní con su tegumento, de tal manera que uno puede levantar el snack y ver verdaderamente lo espectacular que es de por sí el maní desde la misma cáscara, ¿no? Y llama mucho la atención. Eso ha generado que en el año 2011 sea catalogado este snack de 4 productos bolivianos, de 4 maníes bolivianos, como el segundo producto más innovador de Europa, ¿no? Entonces ahí les dejo una idea que puede ser bien interesante para poder ir replicándola también. Y el maní es un negocio para Bolivia, para el productor, el pequeño productor. Este es, a título de ejemplo, este es el histórico de precios desde el 2003 a la fecha del maní, ¿sí? Y este punto es el costo de producción a nivel del pequeño productor. Entonces, realmente desde el 2006 ustedes ven una tendencia bien creciente en el precio del mercado interno, y eso se debe fundamentalmente a que se ha podido hacer una estrategia combinada para el tema del maní. Hay una porción que se exporta de Bolivia y hay otra porción bastante importante que se consume acá. Entonces hay una estrategia más bien que ha permitido regular el precio del mercado interno y hacer muy atractivo para el productor. Ahorita el productor está ganando alrededor de 60%, 60-70% por cada quintal que vende. Y en el Chaco, ¿cuál es la importancia? Realmente, esta es una foto típica de un campo de maní en el Chaco, ¿no? Chaco se produce mucho cerca de las estribaciones del Chaco, en el área chuquisaqueña, y en tierras mucho más bajas hacia lo que son el Chaco cruceño y el Chaco tarijeño. Más de 3.000 pequeños productores y medianos productores están involucrados en la producción de maní en el Chaco, y nuestra estimación es que alrededor de unas 9.500 hectáreas se producen actualmente de maní en la región del Chaco. Y en el Chaco hay 2 realidades realmente. Hay todavía la realidad del pequeño productor, aquel que tiene un pequeño solar campesino, digamos, que tiene alrededor de unos 2 a 5 hectáreas más bien, y que todavía su trabajo lo sigue haciendo empleando mano de obra familiar y también contratada. Todavía las labores son manuales en muchos de esos casos, desde la siembra hasta la cosecha todavía son manuales, ¿no? Y la otra realidad es la realidad del mediano productor chaqueño, que ya utiliza tecnología intermedia. Es un productor de mediana escala. Cuando hablamos de mediana escala en el Chaco, estamos hablando de entre 5 a 20 hectáreas, que ya les permiten
utilizar otro tipo de tecnología un poco más, más mecanizada, ¿no? Entonces, las labores de cosecha, de siembra, ya son actualmente mecanizadas. Se está utilizando ya tecnología intermedia de otra naturaleza, porque realmente son campos ya de tamaño considerable para un productor y para su familia, entonces tiene que optar por utilizar una tecnología mucho más sofisticada, ¿no? Entonces el Chaco realmente ha desarrollado notablemente y está desarrollando muchísimo en términos del maní, conduciendo de a poco hacia una verdadera industria del maní. Y bueno, pero tanto en el Chaco como en los valles, los sistemas de abastecimiento locales siguen siendo clave. El acopio desde las comunidades por rescatistas, por mayoristas, es una tarea cotidiana, un negocio cotidiano, y son verdaderamente estos actores de la cadena de abastecimiento del maní quienes mueven la economía en los diferentes municipios, ¿no? De aquí, desde las comunidades, se colecta en camiones y van, qué sé yo, a la industria de la tostación en Sucre, o a la industria de maní repelado en Monteagudo, en los valles de Cochabamba, y de ahí va irradiándose a todo el territorio nacional. Hay el otro lado, que es un lado ya de la industria en la cual se ha avanzado, particularmente con los primeros organizaciones de productores y sector privado y empresarial, que ya tiene otros niveles de sofisticación, que ya maneja estándares de aseguramiento de calidad, particularmente orientado hacia mercados externos. Entonces, realmente en el Chaco podemos ver ambas realidades, lo que llamamos actualmente los sistemas locales de alimentos, que están conectados al consumo interno, pero también aquella articulación hacia mercados de exportación. Y está avanzando realmente esa industria con una sofisticación que de a poco vaya por lo menos equiparándose a los países vecinos, ¿no? Particularmente Argentina y Brasil, que en este momento son líderes en industria manicera en Sudamérica. Es parte de la cotidianidad, digamos, ya de los procesos de despacho de producto. Actualmente de Bolivia solamente sale producto semiprocesado, es decir, maní crudo en grano y maní crudo repelado. Todavía no sale producto transformado completamente o producto final de Bolivia. Por último, quiero comentarles tres diapositivas de aquella agenda que estamos actualmente como nosotros institución, y junto con otras instituciones estamos, sobre todo las organizaciones de productores, instituciones como CIOEC Bolivia, por ejemplo, que estamos empujando porque creemos que un producto tan estratégico como el maní requiere una mayor inversión desde el Estado, ¿no? Quizá muy pocos sepan, pero el 14 de junio del 2012 se ha promulgado una ley, que es la ley del ají y del maní. Esa ley declara de prioridad nacional la producción, industrialización, comercialización de maní y ají en el territorio boliviano. Por lo tanto, el maní y el ají están amparados por ley verdaderamente, pero todavía se ve muy poco de inversión en el sector rural en estas dos cadenas. Entonces, estamos trabajando nosotros en torno a la ley 141 para que se reglamente y que también obviamente pueda llegar a un mayor nivel de inversión para que el sector productivo manicero vaya creciendo. El segundo elemento en el que hemos venido trabajando estos tres o cuatro últimos años es el tema de un maní sano, de alimentos sanos. Así como el maní tiene grandes particularidades, grandes ventajas a nivel nutricional, a nivel comercial, a nivel de su gran diversidad de productos con los cuales se puede hacer, tiene dos elementos que
poco lo ponen como un alimento que hay que siempre tomar en cuenta. Por una parte, está catalogado como uno de los primeros alergénicos a nivel mundial, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que es alérgica al consumo del maní. Ese es un elemento. El segundo elemento tiene que ver con lo que se denominan las aflatoxinas. Las aflatoxinas son metabolitos que son producidos por hongos que normalmente están presentes en el momento de la cosecha o después de la cosecha o en el almacenamiento. Entonces un maní contaminado con aflatoxinas se ve así más o menos, ¿sí? Muchas veces, a veces el grano se ve totalmente sano, pero puede ser realmente que ya haya sido previamente contaminado con aflatoxinas. ¿Y cuál es la importancia de las aflatoxinas? Esos son tóxicos, son hepatotóxicos, es quizá una de las toxinas hepáticas más potentes que se conoce ahorita en la naturaleza, que ha sido muy estudiada porque en el tiempo puede acumularse en el hígado y generar realmente problemas hasta de cáncer hepático. Entonces es muy importante que cuando estamos trabajando con el maní, estemos trabajando con un maní que haya sido producido y que haya sido manipulado en las mejores condiciones, ¿no? Para eso hay técnicas para medición de las aflatoxinas que actualmente hacemos también, hemos colaborado para que se ponga un laboratorio a nivel nacional, está en Cochabamba actualmente, que mide los niveles de aflatoxinas particularmente para maníes, tanto para consumo local como para exportación. Y lo último que estamos trabajando es, hace un momento estaba el señor de Senapi, es la identificación geográfica también, que estamos trabajando conjuntamente con las organizaciones de productores del territorio nacional, a diferencia del ají, que tiene una denominación de origen chuquisaqueño, porque obviamente más del 95% del ají se produce en Chuquisaca. El maní, como ustedes han visto, se produce prácticamente en muchas zonas del territorio, desde los valles, pasando por el Chaco hasta las tierras bajas. Y por lo tanto, esta identificación geográfica que actualmente estamos colaborando conjuntamente con CIOEC Bolivia y las organizaciones de productores del Chaco y los valles y las tierras bajas, está más bien orientada hacia la denominación de origen del maní boliviano, ¿no? Eso nos va a dar una mayor fortaleza adicional en términos de defender obviamente esta gran diversidad que tenemos de maníes en Bolivia y poder tener eso como una ventaja comparativa, que realmente en términos de ventajas competitivas, para darles una idea, el maní en Argentina se está produciendo prácticamente a unos 2 toneladas por hectárea, nosotros producimos 1.5 toneladas por hectárea, entonces hay una gran diferencia a nivel de competitividad fundamentalmente, ¿no? Bueno, cuando termino quiero mostrarles brevemente, sin audio eso por favor, son 30 segundos para que tengan ustedes un poco del sabor del maní, cómo se hace, cómo se produce y cómo se trabaja cotidianamente con el maní. Muchísimas gracias. Son prácticas cotidianas ya de la selección y del secado posteriormente a la cosecha. Como les decía, una de las formas de prevenir estas aflatoxinas es de poder secar inmediatamente a la cosecha, ¿no? Entonces el producto sale más o menos con un 22% de humedad, tiene que bajar lo más rápido posible hasta 14% de humedad. Y después se conectan por estos canales locales. Por ejemplo, estas son unas vistas de las tostaderías, los tostadores que existen en Sucre, que es una industria que ha crecido notablemente y de manera artesanal, pero
que está fuertemente conectada con el consumo local. Y esta es la otra cara, digamos, es el maní de exportación, que también está de a poco creciendo. Se ha implementado recientemente la empresa Agrinuts, ha implementado en Warnes ahorita la primera planta para exportación a nivel nacional con tecnología de punta, y eso hace que realmente jale industria para el maní. Mi pregunta es la siguiente, partiendo de que el Chaco es un ambiente árido, con una climatología extrema, las plantas nativas del maní de esa región se han adaptado a lo largo del tiempo a ese ecosistema y son extremente rústicas, o necesitan todavía, por ejemplo, en el tema de la agroindustria, se necesita todavía muchos cuidados humanos para que la planta crezca, o es una planta bastante rústica y resistente? Sí. Gracias. Muy buena la pregunta. Por una parte, a nivel general todavía, hay que hablar que más del 98% a nivel mundial todavía, la producción de maní es a secano, no es solamente con lluvias. En Chaco no es la diferencia, todo se produce obviamente en la época de lluvias. Realmente con el cambio, con los dramáticos cambios de clima que han habido, muchas de las variedades actualmente de maní que se producen son de unos 135 días de ciclo, lo cual obviamente está poniendo muchos problemas a los productores, porque el ciclo, si bien realmente la cantidad de precipitación es la misma, pero el ciclo se ha acortado, no le impide al productor muchas veces actualmente sacar una producción como antes tenía. Entonces, respecto a la rusticidad, en absoluto, o sea, el maní sí es muy poco exigente en el recurso agua, y puede aguantar periodos hasta 30, 45 días, a diferencia, por ejemplo, del maíz y demás, que en fuertes veranos del Chaco, obviamente mucha de la producción se pierde. Quizá una de las pocas variedades verdaderamente que tienen una particularidad en este momento, y que se adecuan mucho más a los cambios de clima, es esta variedad guano de oveja o tubito, que es una variedad que se siembra y se cosecha en 90 días, ¿no? Pero las otras son realmente de 135 días, y eso está conflictuando mucho realmente. Hay otras variedades como las variedades de los valles que son, por ejemplo, el saramaní, que se producen 145 días. Pero esas variedades de los valles, como este saramaní, sí tienen mucha mayor rusticidad que estas otras variedades del Chaco que mencioné hace un momento. Entonces, hay todavía mucho por hacer en términos del mejoramiento de las variedades, con el enfoque de cambio de clima, concretamente orientado hacia periodos, primero de ciclo, variedades de ciclo más corto por una parte, y segundo, que tengan mayor tolerancia a esos periodos de sequía, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenos días, quería hacer una pregunta, es la siguiente: ¿qué beneficios les puede aportar el maní? Bueno, creo que hay una presentación específica para eso, pero tal vez voy a dar algunos elementos, ¿sí? Quizás si podemos ir a la presentación. ¿Se ha cortado? Ya. Bueno, hay
Primero comencemos con su perfil de ácidos grasos, ¿no? El perfil de ácidos grasos del maní está compuesto fundamentalmente por lo que es el ácido oleico y el ácido linoleico. Normalmente son dos ácidos grasos de cadenas insaturadas que definitivamente contribuyen a tener una alimentación también sana. Tiene un gran contenido de fitosteroles, ¿sí? Que ahorita están trabajando mucho a nivel de salud. Tiene muchos polifenoles en la cáscara, que son, ustedes saben que los polifenoles son más bien, reductores, ¿no es cierto? Entonces esos polifenoles evitan normalmente o tienen temas de prevención de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Otro elemento que está presente mucho más en la cáscara externa es el resveratrol. El resveratrol, que se utiliza mucho actualmente para todo lo que es cosmética y todo lo que es cremas para antiarrugas y demás, ¿no? Eso, entonces, en el ámbito de la cosmética. En el ámbito nutricional, al margen de los ácidos grasos, hay una fuerte composición de vitaminas liposolubles, ¿no? Vitaminas liposolubles que están también fuertemente vinculadas con, llámese vitamina K, en que tiene que ver mucho con la reducción de enfermedades cardiovasculares, todo lo que tiene que ver con la prevención de envejecimiento y demás. Entonces, sin embargo, del otro lado mencionaba que hay también compuestos alergénicos, ¿no? Los compuestos alergénicos, normalmente la población boliviana se ve muy poco, pero las poblaciones caucásicas, las poblaciones occidentales, en el norte, por ejemplo, sufren bastante de alergénicos. Por lo tanto, hay una gran restricción en otros países respecto al consumo de este tipo de alimentos, del maní, en grupos de riesgo, particularmente a nivel de niños y mujeres embarazadas, pero realmente en nuestro país ese tipo de problemas no se ha visto realmente como dramáticos, ¿eh? Otro elemento quizá muy importante también para el uso como beneficio, y es que los maníes bolivianos se ha visto que tienen un perfil organoléptico bien interesante en relación, por ejemplo, a nuestros competidores que son Brasil, Argentina, o el mismo maní chino que está en todo lado. Y el contenido de carbohidratos es bien interesante porque permite darle mayor, que las comidas sean mucho más espesas, ¿no? Entonces, que sea para salsas, para anticuchos, por ejemplo, o una sopa de maní. Determinados tipos de maníes bolivianos pueden darle una mayor consistencia que otros. Quería mostrarles esos estudios que hicimos, ¿no? Pero quizá más bien lo dejamos para el momento del debate de la noche. Bueno, a continuación se dará la acreditación. Le invito por favor al director Chuck Guillermo Raola para hacer Bueno, muy importante todo lo que nos ha comunicado